con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dentro de esa articulación pues, que venimos fortaleciendo hace varios años, en especial estando el doctor Rodrigo Suárez al frente de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Este año reactivamos nuevamente un acta de acuerdo, un convenio que tenemos conjunto para poder retomar estas jornadas de transferencia de conocimiento. El propósito pues es fortalecer la institucionalidad, fortalecer las autoridades ambientales en diferentes temas relacionados con esa función misional que tenemos de autoridad ambiental. Entonces, para nosotros fue muy satisfactorio poder hoy iniciar con esta primera jornada. De aquí en adelante, pues durante este semestre queremos trabajar, hemos diseñado y establecido que vamos a generar estas sesiones de formación virtual todos los jueves entre 9 y 11 de la mañana. Hoy empezamos con esta primera jornada relacionada con los trámites de beneficios tributarios, pero los temas, digamos que los vamos a ir concertando. Ya tenemos algunos, como el trámite de permisos fuera de la licencia en los temas bióticos, la orientación para trámite de permisos fuera de licencia en el tema físico, también el tema de racionalización de trámites. Entonces, hemos querido, como les comento, generar este espacio que nos sirva para fortalecer nuestros conocimientos y nuestra capacidad institucional para el desarrollo de esa función misional de autoridad ambiental y en la cual pues la compartimos con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, en nombre de los directores de las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible, en nombre de ASOCAR, en nombre de todo el Sistema Nacional Ambiental y en la ANLA, pues le damos la bienvenida a todos los compañeros de las corporaciones autónomas regionales y de las demás autoridades ambientales que también están invitados a esta jornada de capacitación. Les damos la bienvenida a esta primera sesión de estas jornadas de gestión del conocimiento ambiental y en nombre de todas las corporaciones pues le agradecemos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales por facilitar estos espacios y por permitirnos seguir fortaleciendo la articulación como Sistema Nacional Ambiental. Para todos y por participar y bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor Ramón. Para nosotros como Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, también es un gusto contar con todas las corporaciones del Sistema Nacional Ambiental. Me presento, mi nombre es Ángela Romero, yo soy profesional de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales. El día de hoy, en nombre del director y del subdirector Carlos Rodríguez y el doctor Rodrigo Suárez, queremos pues, extender ese saludo que nos indicaba el doctor Ramón de la importancia de continuar trabajando estos ejercicios articulados de gestión del conocimiento que han buscado, digamos, que lograr ese fortalecimiento institucional, constituir un canal de comunicación abierto y transparente con las corporaciones y autoridades ambientales para lograr ese fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental. Para este semestre, como indicaba el doctor, estamos diseñando ya un plan de trabajo bastante interesante que está enfocado en distintas líneas de gestión del conocimiento. Si quieres, Paola, puedes poner la siguiente diapositiva, gracias. Esas líneas del conocimiento van a estar enfocadas en la estrategia de biodiversidad, en el marco de licenciamiento ambiental, en el tema de visión regional, en el tema de permisos y trámites ambientales, que hoy está relacionada al tema de beneficios tributarios, como nos indicaba atrás, Paula, gracias. Como nos indicaba el doctor Ramón Leal, y también vamos a trabajar un tema de instrumentos, y esto es un tema concertado y que iremos también trabajando de la mano con ustedes que han sido y serán nuestro público objetivo en estas jornadas. El día de hoy estaremos trabajando la orientación relacionada con el trámite de beneficios tributarios. Tiene básicamente dos alcances, uno relacionado con la
el tema de competencias, de cuáles son esos trámites de beneficios tributarios que son competencia de las autoridades ambientales y muchas veces los usuarios no tienen mucha claridad que el aspecto de renta se gestiona por parte de las corporaciones y la gestión en temas de IVA está asociada pues ya con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y asimismo tenemos un segundo alcance relacionado con las corporaciones como usuarios, cómo ustedes pueden tener ese acceso a realizar este trámite y que este trámite les va a permitir a ustedes, de acuerdo a los distintos proyectos que ustedes gestionan en el marco de manejo y control ambiental y que pueden acceder a este tipo de trámite que el día de hoy, a 2021, no tiene ningún costo, de acuerdo con la normativa vigente, y que hace 2 años teníamos un promedio de más de 100 días para atender y hoy estamos en un promedio entre 40 y 60 días, dependiendo de la complejidad del trámite. Entonces, básicamente es lograr ese fortalecimiento institucional. Tenemos pocas autoridades que, digamos, atienden y que son usuarios de nosotros y la invitación es a ello, a que conozcan el trámite, a que vean la potencialidad de este trámite en el marco de sus proyectos y de la gestión institucional que hace cada una de las corporaciones, dado que esto les va a permitir pues, acceder a unos beneficios que son bastante interesantes en términos de gestión de recursos financieros y pues que también va a permitir una optimización, ¿no?, de los recursos como autoridades y va a ser un mecanismo también que puede considerarse preventivo. Entonces, quiero darle la bienvenida al equipo técnico y jurídico de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que hoy están prestos a darles todo el conocimiento, a atender desde un diálogo constructivo todas las dudas que ustedes tengan hacia el final de la sesión y pues esperamos que sea muy provechoso. También vamos a poner en el chat un link relacionado con la asistencia de cada uno de ustedes para que por favor diligencien. Es un formulario muy corto y poder pues obviamente contar también con este registro de la asistencia. Vamos grabando también la sesión para efectos obviamente de divulgación y de que contengan, pues si tengan ustedes acceso al material de la capacitación. Entonces, bienvenidos también para la autoridad, es con ustedes y atender y generar estos espacios. Gracias, Ángela. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Luis Carlos Melo Solarte. Yo hago parte del equipo técnico del grupo de certificaciones y vistos buenos. En cuanto a los beneficios tributarios, siguiente, por favor. Primero, hablaríamos que los incentivos se entienden como las deducciones, las exenciones y tratamientos especiales que se traducen en una disminución de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y se constituyen como un estímulo. El gobierno ha establecido estos incentivos para promover la inversión y fomentar el desarrollo del país. En cuanto al desarrollo de las regiones, la promoción de los sectores económicos, la generación de empleo y la protección y la conservación ambiental. Y es en esta finalidad donde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y las diferentes autoridades ambientales regionales toman competencia para evaluar las solicitudes de certificación que permiten acceder a los diferentes incentivos tributarios que el Estatuto Tributario ha establecido. Siguiente, por favor. En general, es importante que tengamos en cuenta qué proyectos pueden ser objeto de certificación para acceder a estos incentivos tributarios o beneficios tributarios. Para acceder a ellos, la ANLA, en primer lugar, cada usuario debe identificar y la ANLA evaluará si el proyecto cuenta con algunas de estas características. Por ejemplo, si es un sistema de control ambiental, si es un sistema de monitoreo ambiental, si corresponde a proyectos que generan reducción de emisiones de carbono asociados a temas de cambio climático y protocolo de Kioto,
Y si son proyectos de eficiencia energética de los que ha establecido desde la ley 1715 y a través de un proceso que se hace generalmente compartido entre la Unidad de Planeación Minero-Energética y la UME. Hablando un poco del sistema de control ambiental y de monitoreo ambiental, hay que tener en cuenta las definiciones que ha establecido los decretos y las normas que más adelante mi compañera va a profundizar. Quiero resaltar, por ejemplo, que en cuanto al sistema de monitoreo ambiental, la norma, la definición nos dice que es el conjunto sistemático de elementos, de equipos y maquinarias, según sea el caso, destinados a la obtención, verificación o procesamiento de información sobre el estado, calidad o comportamiento de los recursos naturales, variables o parámetros ambientales en cuanto a vertimiento, residuos o emisiones. Son estos sistemas de monitoreo ambiental los que generalmente los laboratorios en las corporaciones y por actividades propias, misionales que tienen las corporaciones, se realizan y tienen que adquirir algunos elementos para realizar estos monitoreos. Para ello hemos establecido algunos ejemplos. Siguiente, por favor. De cada uno de ellos. Por ejemplo, para el tema de control ambiental tenemos control ambiental para emisiones, control ambiental de vertimientos y control ambiental para residuos. En cuanto a emisiones, por ejemplo, tenemos equipos, lavadores de gases, precipitadores electrostáticos, filtros de manga que implementa el sector industrial generalmente para reducir sus emisiones. Para el tema de vertimientos tenemos todos los elementos y equipos asociados a sistemas de tratamiento de aguas residuales, tanto domésticas como tratamiento de lixiviados, vertimientos líquidos en rellenos sanitarios. Finalmente, en cuanto a residuos sólidos, tenemos el tema de cajas compactadoras, adquisición de cajas compactadoras, normalmente las empresas de servicios públicos y los que se encargan de este proceso dentro del servicio público de aseo, necesitan para realizar efectivamente la gestión de los residuos. Adicionalmente, todo el tema que aporte a los planes integrales de gestión de residuos sólidos. Esto es contenedores para la separación de residuos. Les hablo solo de estos dos, pero hay una cantidad de elementos y de equipos que pueden aportar al tema de control de residuos. En cuanto al tema de emisiones, siguiente, por favor. Tenemos estaciones meteorológicas y el tema de monitoreo ambiental. En cuanto a las estaciones meteorológicas, tenemos como ejemplo los globos meteorológicos para evaluación de calidad de parámetros atmosféricos. Tenemos los equipos de monitoreo, todos los equipos de monitoreo de calidad de aire y lo que se requiere para implementar las estaciones meteorológicas e hidrometeorológicas. El monitoreo ambiental en laboratorios pues corresponde a todos los equipos, elementos, insumos y reactivos para el monitoreo ambiental, tanto en laboratorio como en campo que se requiere. Siguiente. Para el tema de proyectos que generan reducciones de emisiones, pues tenemos los asociados a proyectos en el marco del desarrollo limpio y la adquisición de equipos para cambios de tecnología en cuanto a certificados de reducción de gases de efecto invernadero y todo lo que aporte al tema de protocolo de Kioto. Finalmente tenemos los elementos, equipos que aportan, siguiente, al tema de eficiencia energética, que básicamente se encuentran en estas tres líneas. Tenemos el transporte, la iluminación eficiente y la construcción sostenible.
Para el tema de transporte tenemos todos los vehículos de transporte terrestre dedicados a gas natural vehicular, el uso de electricidad en vehículos de transporte público y cualquier tipo de transporte de pasajeros. En cuanto a iluminación, están todo el cambio de luminarias tradicionales de sodio al cambio de luminarias LED de alta eficiencia. Y finalmente el tema de construcción sostenible, que son todos los elementos que aportan a este tema con algunas características que la norma, en este caso la resolución 1988, el tema de metas ambientales y demás, ha establecido. Siguiente. Para ello es importante, para entender más y contextualizar todo este tema de los sistemas de control y monitoreo, entrar a las generalidades de la norma. Para ello los dejo con mi compañera, que entrará a explicarles más en profundidad el tema. Buenos días para todos. Mi nombre es Paola Andrea Araque Beltrán. Yo soy abogada y, al igual que mi compañero, hago parte del grupo de certificaciones y vistos buenos de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales. El día de hoy vamos a exponer las generalidades de la norma, los fundamentos y las competencias que tienen tanto las corporaciones autónomas como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Entonces vamos a empezar por la exclusión del impuesto sobre las ventas IVA. Como es sabido, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es la entidad competente, entre otras cosas, para acreditar los elementos, equipos y maquinarias para la exclusión del impuesto sobre las ventas IVA, de acuerdo con el artículo 424, numeral 7 del Estatuto Tributario. Entonces, para hablar del artículo 424, numeral 7 del Estatuto Tributario, este establece que aquellos elementos, equipos o maquinarias que se destinen a la construcción, instalación y montaje y operación de sistemas de control o sistemas de monitoreo ambiental tendrán derecho a la exclusión del impuesto del IVA. También el Estatuto Tributario nos habla que la Autoridad Nacional de Licencias es la competente para expedir la certificación ambiental en el marco de lo establecido en el literal F del artículo 428, en donde se establece que no causan el impuesto sobre las ventas IVA la importación de maquinarias o equipos destinados a reciclar, procesar basuras o desperdicios. La maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión, y los destinados a la recuperación o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos para la recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente. Es importante precisar que este artículo establece como requisitos que aquellos equipos o maquinarias siempre hagan parte de un programa ambiental y que no tengan producción nacional. Por último, tenemos el fundamento del artículo 428 literal I, que establece que aquellos equipos o maquinaria para la exclusión del impuesto sobre las ventas IVA que se destinen al desarrollo de proyectos o actividades que sean exportadores de certificados o reducción de emisiones de carbono o que contribuyan a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, no tendrán, estarán excluidos del impuesto sobre las ventas IVA conforme lo establece el artículo 428 literal I. Entonces, para entender un poco más a fondo, los artículos 424 numeral 7 y 428 del literal I se encuentran debidamente reglamentados por el decreto 1564 del 2007, el cual fue modificado por el decreto 1625 del Ministerio de Hacienda. En estos decretos encontramos las definiciones de qué es un sistema de control, qué es un sistema de monitoreo, qué es un programa ambiental. Asimismo, y en desarrollo a lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Resolución 2000 del 2017, estableció los requisitos y el procedimiento que debe presentarse ante la Autoridad Nacional de Licencias cuando se enfoque en los diferentes fundamentos. Ahora bien, en relación al artículo 428 literal I, la normatividad no estableció un decreto reglamentario. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
a través de la resolución 978 del 2007, estableció cuáles son los requisitos y el procedimiento que se debe seguir cuando la solicitud se enmarque dentro de este fundamento. De igual manera, encontramos el artículo 255, que es para el tema del descuento en renta. Aquí nos habla que es del control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Y aquí es donde entramos un poco a hablar acerca de cuál es la competencia de la autoridad nacional y cuál es la competencia de ustedes como corporación autónomas regionales. De acuerdo con el decreto 1625 modificado por el decreto 2205, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es competente para los 4 rubros que vamos a explicar a continuación. De acuerdo con el artículo 121 1853, la Autoridad Nacional es competente para los artículos J y K. El J habla sobre inversiones en proyectos dentro del marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y el K habla de inversiones en proyectos dentro del marco de planes de saneamiento y manejo de vertimientos. El artículo 121 1854 habla que la autoridad es competente en los rubros E y F, siendo el E bienes, equipos o maquinaria destinados a proyectos o programas de reducción en el consumo de energía y o eficiencia energética, a menos que estos últimos correspondan al logro de metas. Esto quiere decir que los elementos y los equipos, maquinarias que estén destinados a la reducción del consumo de energía, por sí no son de competencia, pero si me demuestran que ellos corresponden al logro de metas ambientales, es decir, que les precede un concepto de la UNE donde me certifica que aquellos elementos están enfocados a la reducción de logros de metas ambientales, la Autoridad Nacional de Licencia es la competente a certificar. Y el literal F me habla de bienes, equipos o maquinaria destinados a programas o planes de reconversión industrial, a menos que correspondan a actividades de control del medio ambiente. En estos 4 casos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es la competente para expedir la certificación ambiental para acceder al descuento en renta. Ahora, ¿cuál es la competencia de las corporaciones autónomas regionales? De acuerdo con el artículo 211-1853 del decreto 2205 del 2017, se establece que ustedes como corporaciones autónomas tienen la competencia para expedir esta certificación cuando los proyectos se enmarquen en, primero, construcción de obras biomecánicas o mecánicas principales y accesorias para sistemas de control del medio ambiente o conservación y mejoramiento del medio ambiente, adquisición de maquinaria, equipos o infraestructura requeridos directa y exclusivamente para la operación o ejecución de sistemas de control del ambiente o conservación y mejoramiento del medio ambiente. Para bienes o equipos o maquinaria para el monitoreo y o procesamiento de información sobre el estado de la calidad, cantidad o del comportamiento de los residuos naturales, renovables, variables o parámetros ambientales. Para bienes o equipos o maquinaria para el monitoreo y procesamiento de información sobre el estado de la calidad o comportamiento de los vertimientos, residuos y o emisiones. Para la adquisición de predios necesarios para la ejecución única y exclusivamente de actividades de conservación, restauración de recursos naturales renovables del medio ambiente, de acuerdo con lo previsto en los planes y políticas ambientales nacionales contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y formulados por el Ministerio de Ambiente. Para la adquisición de predios destinados a la recuperación y conservación de fuentes de abastecimiento de agua por parte de las empresas de servicio público en cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 11.5 e inciso 3 del artículo 25 de la Ley 142 de 1994. Para la adquisición de predios por parte de los distritos de riego en cumplimiento al parágrafo del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 del 2011. Para las inversiones en el marco de proyectos encaminados al control del medio ambiente o la conservación y o mejoramiento del ambiente. Y
por último, las inversiones en el marco de los convenios de producción y consumo sostenible, suscritos con las autoridades ambientales siempre y cuando se enmarquen dentro de los parámetros de los artículos 2.1.1.1851 al 2.1.1.1856 del Decreto 2205 del 2017. Frente a las características que podemos llegar a encontrar entre los solicitantes de la exclusión del IVA frente a los solicitantes del descuento en renta, tenemos que en los solicitantes de exclusión de IVA se pueden presentar directamente por el que realizó la inversión o directamente el que realizó la inversión junto si lo realizó con una entidad bancaria que se realiza bajo la modalidad de leasing, o si lo realiza directamente el que realizó la inversión contra la persona que va a realizar las obras o la construcción y el montaje de la instalación. Para tener en cuenta quién es la persona que presenta la solicitud cuando se presenta con fundamento en el artículo 255, hay que tener en cuenta que el solicitante es quien realiza directamente la inversión y nos tiene que demostrar que es él el que realizó la inversión y finalmente que la destinó para su uso. Entonces, son como los fundamentos jurídicos que encontramos frente a las solicitudes tanto de exclusión de IVA como el descuento en renta. Ahora que hemos ya entrado en materia normativa y hemos dado alcance un poco al tema que hoy nos trae acá, en cuanto a las competencias que tienen las autoridades ambientales para la evaluación de las solicitudes, esto es corporaciones autónomas para evaluar certificaciones que puedan acceder al descuento en renta, y la ANLA como Autoridad Nacional Ambiental en sus competencias de evaluar tanto las exclusiones de IVA como los descuentos en renta para los rubros y las características de los proyectos que mi compañera ya mencionó, de acuerdo a las condiciones normativas ya previamente expuestas. Entraremos en detalle cuáles son los requisitos y cuál es la información que la ANLA evalúa dentro de las solicitudes. En cuanto a los requisitos generales, pues tenemos que para la exclusión de IVA y para el tema de descuento en renta, la resolución 2000 y la resolución 509, respectivamente, han establecido estos requisitos: presentar el formato único de solicitud, enmarcar el artículo del estatuto tributario en el cual se fundamenta la solicitud. Recuerden, esto es artículo 424, numeral 7, 428 literal F, 428 literal I para el tema de exclusiones de IVA, y el tema del artículo 255 del estatuto tributario para temas de descuento en renta. Luego, identificar cuáles son los elementos, si son nacionales o importados, realizar una descripción detallada donde se señala el objeto de este tipo de inversiones, una descripción completa de cómo aporta el sistema de control, cuáles son los diferentes beneficios ambientales que aportan, etc. Para ello debemos también diligenciar los formatos que están anexos a estas resoluciones. Recuerden, resolución 2000 para el tema de exclusión de IVA y resolución 509 para todo lo de descuento. La resolución 509 y los requisitos allí expuestos pues aplican tanto para la evaluación que realiza la ANLA como la que realiza las autoridades regionales. Siguiente, por favor. Los requisitos específicos para el tema de sistemas de evaluación de sistemas de control y de proyectos de eficiencia energética, pues es el reporte de los beneficios ambientales. Para ello, en la resolución 2000 y en la resolución 509 se encuentran los formatos anexos donde el usuario debe identificar y, de acuerdo a las condiciones y características del proyecto, diligenciar los formatos que se encuentren ahí. Si el proyecto aporta temas de mejoramiento de la calidad del residuo líquido, reducción de emisiones, tema de mejoramiento de la calidad del vertimiento líquido. Y esto será soportado técnicamente a través de
de memorias de cálculo, de documentos técnicos que soporten estos beneficios ambientales. Para temas de monitoreo, sistemas de monitoreo ambiental, es importante describir cuál es el destino de la información obtenida, verificada o procesada sobre el estado y calidad o comportamiento, como ya lo exponía anteriormente, según las definiciones de la norma. Para temas de recursos naturales renovables, los variables ambientales, vertimientos, residuos o emisiones. Siguiente. Aquí a continuación veremos algunos ejemplos de qué elementos y de qué equipos ya acreditados por parte de la autoridad ambiental han podido acceder a las exclusiones de IVA. Por ejemplo, tenemos las estaciones hidrometeorológicas del IDEAL que se han instalado alrededor de todo el país. Tenemos todos los equipos de laboratorio ambiental, por ejemplo, que Corantioquia también ha instalado. Vemos desde los reactivos hasta equipos especializados para el análisis. En cuanto a temas de sistemas de control ambiental, siguiente, tenemos también un ejemplo aquí de los elementos de un sistema de tratamiento individual de aguas residuales. Estos sistemas de tratamiento de aguas residuales generalmente son sistemas que se instalan en los sectores rurales. Específicamente estos, que hoy vemos aquí del ejemplo, son de solicitudes que realiza Corantioquia dentro de los convenios interadministrativos y como función de las corporaciones que tienen de apoyar en temas de control ambiental a los sectores rurales y a los municipios de donde las corporaciones tengan cobertura, llamémoslo así, o intervención de su autoridad. Vemos un sistema ya montado y estos son los que hemos acreditado a la corporación del Centro de Antioquia Corantioquia para poder acceder a la exclusión de IVA. Recuerden que esto aporta, tanto como lo mencionaba al inicio Ángela, a temas de gestión fiscal y gestión financiera de las entidades. En cuanto a ejemplos de control ambiental y acreditaciones que hemos logrado en el marco del artículo 424 y 428, tenemos también, siguiente por favor, como lo veíamos, como lo mencionaba al inicio, todos los componentes, esto es equipos y maquinarias, de un sistema de tratamiento de aguas residuales, de la certificación que hacemos a las cajas compactadoras, no al vehículo, a las cajas compactadoras, y maquinaria de reciclaje que aporta a los planes de gestión integrales de residuos sólidos. Esto para temas de control ambiental. Igualmente, siguiente por favor. En el marco de certificaciones del 428I, recuerden que se tratan de todo lo que aporta el mecanismo de desarrollo limpio y protocolo de Kioto. Tenemos pequeñas centrales hidroeléctricas. Estas dos que vemos aquí son dos centrales instaladas en la región de Antioquia, en el departamento de Antioquia, y la estación de aprovechamiento de gas natural en el campo petrolero de Agua Azul Casanare. Esto es la estación La Gloria, que es un proyecto muy interesante que llegó más o menos en el año 2018, donde se aprovecha el gas natural para autogeneración, y esto aporta a temas del mecanismo de desarrollo limpio por la reducción de emisiones que se está generando ahí. Finalmente tenemos ejemplos de certificaciones para el tema de eficiencia energética. Esto es, recuerden todo lo que aporta al tema de metas ambientales.
de la resolución 1988, tenemos los vehículos de la segunda línea del tranvía de Ayacucho-Medellín, en la ciudad de Medellín, el Transmicable de Soacha, esto es el Transmicable de Soacha aquí en la ciudad de Bogotá, el alumbrado público de Florencia, recuerden para los temas, en cuanto al sector de servicios, el alumbrado público de Florencia, este alumbrado permite reducir 4.5 toneladas de CO2 al año en comparación con el consumo que se venía generando de luminarias convencionales de sodio. Finalmente, todos los sistemas de transporte masivo en la ciudad de Bogotá y masivo eléctrico en las diferentes ciudades del país. Siguiente. Buses, autobuses del sistema de transporte Transmilenio y todo lo que aporta a la construcción sostenible conforme los requisitos específicos que el artículo 5º de la resolución 2000 ha establecido. Entonces, para ello es importante ahora entrar en el detalle de los procedimientos. Para ello, entonces, estaremos revisando cuál es el paso a paso, llamémoslo así, de la certificación de la solicitud desde que ingresa hasta obtener finalmente el acto administrativo que permita acceder a los diferentes incentivos. Entonces le doy paso a mi compañera Paola para que nos oriente. Frente al procedimiento de evaluación que ha establecido la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, como lo manifestaba Ángela, para nosotros es importante que previo muchas veces a la radicación de una solicitud se pueda llevar a cabo una reunión previa con los usuarios. Esta reunión tiene como fundamento dos cosas. La primera es orientarlo, explicarle cuáles son los fundamentos y frente a cuáles fundamentos existen frente a la normativa bajo cuál de los mismos puede presentar la solicitud y que teniendo en cuenta el fundamento que vaya a presentar la solicitud, cuáles son los requisitos. Como se dijo anteriormente, para el tema de IVA, la resolución 2000 del 2017 establece los requisitos y para el tema del descuento en renta, la resolución 509 del 2018 igualmente estableció los requisitos que se deben presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias. Entonces, ¿cómo iniciamos nuestro trámite de evaluación? Si es el caso, se inicia con una orientación al usuario donde se le expone y se le explica. Si de pronto no pasa eso, el usuario radica su solicitud de beneficios tributarios a través del aplicativo Vital. Acá me permito hacer la siguiente aclaración, que el aplicativo Vital este año se actualizó la plataforma. Eso quiere decir que ya no se cargan los formatos anexos a las resoluciones NI 2000 ni 509, sino que ahora lo que se hace es que se diligencia directamente en la plataforma. Es decir, que las personas están diligenciando y una vez termine ya queda, digamos, que la información cargada. Una vez el usuario radica su respectiva solicitud a través de la plantilla Vital en cumplimiento a las resoluciones 2000 o 509, pasa al equipo jurídico y técnico quienes hacen una revisión preliminar o formal de los requisitos. Si la solicitud cumple con los requisitos formales, tanto de aspectos técnicos como jurídicos, automáticamente se crea el expediente. Como segunda etapa, encontramos que una vez se crea el expediente, pasa a revisión técnica, la cual arroja como resultado requerir información adicional o pasar a concepto técnico de decisión de fondo. El concepto técnico de decisión de fondo puede ser viabilidad, no viabilidad o viabilidad parcial. Una vez se emite el concepto técnico de fondo, como es sabido, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene un comité, el cual está integrado por las directivas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales,
siendo estas el director general, el subdirector de instrumentos, permisos y trámites ambientales, la subdirectora de evaluación, el jefe de la oficina asesora jurídica y la subdirectora administrativa y financiera. Este comité es celebrado de manera semanal, quienes ellos dan la viabilidad de los conceptos técnicos que desde la parte técnica se llevan. Una vez concluido el comité evaluador de beneficios tributarios, pasa al área jurídica, quienes proyectan el oficio de certificación. Acá me faltó mencionar algo, y es que en la etapa de evaluación inicial, nosotros hacemos aplicación al artículo 17 de la 1437. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez recibida la solicitud, si llegamos a encontrar que la solicitud le falta información y es necesario complementarla, le hacemos un requerimiento hasta por una única vez. Requerimiento que, como es sabido y con fundamento en la norma, puede ser prorrogado hasta por un término igual. Si pasado el término el usuario no responde o responde de manera parcial, es decir, que no satisface los requerimientos que la autoridad le emitió, pues la autoridad procede a sacar un auto de desistimiento. De igual manera pasa cuando, como consecuencia de la evaluación técnica, el equipo técnico considera que la información no es suficiente, emite su concepto y de igual manera se hace un oficio de requerimiento de información adicional si pasado el término del mes, si no presenta información o presenta una solicitud de prórroga y la misma o no cumple o se presenta fuera del término, de igual manera la autoridad nacional expide un auto por el cual se decreta el desistimiento, argumentando que o no se cumplió o pasado el término no dio respuesta. Estos son los trámites, el procedimiento que la Autoridad Nacional de Licencias actualmente encuentra manejando. Igualmente, se recalca nuevamente que en cualquiera de las etapas previo a que se tome la decisión de fondo, claro está, se pueden realizar consultas, orientación a los usuarios a efectos de que las personas puedan tener más claro cuál es el procedimiento a seguir frente a los requerimientos, o si tienen alguna duda o requieren ampliar la información. También es importante recalcar que se puede hacer hasta tanto pues el concepto técnico se haya emitido. Revisaremos ahora cuáles son los formatos del estatuto tributario que son necesarios y de los que hablábamos que el usuario debe diligenciar completamente cuando realice su solicitud de certificación. Para las solicitudes de certificación que quieran acceder a la exclusión de IVA, tenemos tanto el formato único como el formato 1, que son claves, donde el usuario o los usuarios van a identificarse plenamente. Aquí en el formato 1 van a orientar de acuerdo al artículo del estatuto tributario qué tipo de solicitud corresponde. Luego en el formato 1 se identificarán plenamente cuáles son los elementos, los equipos o las maquinarias que quieren acceder al incentivo, y con el diligenciamiento completo de este formato, si tiene subpartida, si se trata de elemento nacional o importado, recuerden, artículo 424 numeral 7 para nacionales o importados, 428F solamente importados. Vamos a identificar las marcas, los modelos y demás información en cuanto a fabricantes, proveedores y los valores y funciones de cada uno. Es importante aquí mencionar que la columna proveedor-vendedor se debe señalar solamente un proveedor por ítem. Es común encontrar y es para nosotros también entendible que dentro de los procesos contractuales y de gestión pues de estos no es fácil identificar ya directamente un proveedor cuando se trata de procesos de contratación, de adquisición de elementos de monitoreo, por ejemplo. Pero la solución que se ofrece aquí es dejar tentativamente un proveedor, no dejarlo en blanco, dejarlo tentativamente. Y dentro del proceso, cuando ustedes ya tengan el proveedor asignado, si es diferente, a llegar nuevamente a un alcance, dando corrección antes de que la solicitud
haya emitido algún concepto, ya sea favorable o de niega, para esto. Siguiente. Luego tenemos los formatos de cuantificación de beneficios tributarios. Tenemos que en el formato 2 vamos a cuantificar los beneficios ambientales de reducción en el consumo de recursos naturales, sea agua, sea suelo. Vamos a identificar la unidad de medida, por ejemplo, hablando del recurso agua, si se trata de proyectos que contribuyen al ahorro y uso eficiente, entonces será recurso renovable agua, unidad de medida, los metros cúbicos, cómo se encuentran hoy en consumo, luego en la columna 4, qué es lo que se espera posteriormente la instalación de los elementos que aporten a este sistema de ahorro, y finalmente la diferencia pues será el beneficio ambiental. La fuente de información corresponde a un link o enlace de donde se obtuvieron estos resultados. Recuerden que aquí se debe aportar un documento técnico o memoria de cálculo para nosotros poder evaluar efectivamente si los datos ahí presentados corresponden al análisis y el documento técnico adjuntos. Tenemos luego el formato 3, donde vamos a cuantificar los beneficios ambientales en cuanto a la prevención o reducción del volumen o el mejoramiento tanto de residuos líquidos, esto es vertimientos, como de residuos sólidos o emisiones atmosféricas. Igual, si estamos hablando, por ejemplo, de un sistema de tratamiento de aguas residuales, como el ejemplo que mirábamos de Corantioquia, el parámetro objeto de control para un sistema individual de tratamiento pues va a ser la reducción de carga contaminante expresada en parámetros de DBO o de sólidos suspendidos totales, igual como era la carga del valor, carga kilogramos año antes de implementar el sistema de tratamiento, luego cómo va a ser después del sistema, y la diferencia va a ser el beneficio ambiental. Fuente de información igual al formato anterior. Finalmente, el formato 4 es donde cuantificamos los beneficios en reducción y prevención de la generación de residuos. Todos los proyectos que aporten a la gestión integral de residuos deben estar cuantificados en este formato 4. Por ejemplo, maquinaria dentro de procesos de reciclaje que aprovechen plástico, ese residuo de control va a ser plástico y la cantidad que ellos van a tratar, simplemente. La fuente de información igual a los formatos anteriores. Los formatos de la resolución 509, prácticamente y el diligenciamiento son los mismos. La cuantificación de los beneficios deben ser iguales. El formato 1, donde realizamos la descripción de los elementos que vemos aquí de la resolución 2000, para el tema de descuento en renta va a ser el formato 5. Y los formatos 2, 3 y 4 van a corresponder a la cuantificación de beneficios ambientales. Entonces, aquí es importante ya hacer una mención respecto a las solicitudes. Siguiente, por favor. Las solicitudes, hemos expuesto aquí las rutas de acceso por las cuales el usuario puede acceder a la diferente información. Hoy, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha implementado unas modificaciones internas para ser más amigable, para que ustedes puedan encontrar más a la mano la información a través de esta ruta, www.anla.gov.co/trámites y servicios. Recuerden que la ventanilla integral de trámites ambientales en línea hoy está operada por el Ministerio de Ambiente. El acceso igual a través de ese enlace
y toda la información correspondiente de registro, de validación y de preguntas frecuentes que pueden tener frente al registro están ahí en ese enlace. Siguiente. Finalmente, entonces, entramos a... sí, es importante, les recuerdo también, aquí Ángela lo acaba de mencionar a través del chat, realizar el registro, no olviden, tenemos que en el chat de esta presentación se encuentra ya el enlace del registro para que todos, por favor, ingresen y hagan su registro. Al final, ya estamos terminando la presentación, haremos la sesión de dudas e inquietudes, resolverles sus dudas, sus inquietudes, pero no sin antes resaltar esto. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora para la presentación de la información? Ustedes como autoridad ambiental que quieren acceder a los incentivos tributarios o desde ustedes para llevar la información al usuario también, cuando el usuario requiera de orientación, es importante tener en cuenta la organización de la información, desde la recopilación hasta el envío a través de la ventanilla integral de trámites. Recuerden que es el único medio por el cual se debe allegar toda la información. Hoy la ventanilla integral de trámites ambientales es una ventanilla ya más amigable, ya con el paso a paso, ya sufrió una serie de mejoras, de actualizaciones, por tanto, la información puede fluir más fácilmente. Entonces, la información organizada es vital en estos procesos. El procesamiento, la organización, el análisis de los beneficios y el envío a través de esa herramienta es la clave. La radicación, el diligenciamiento del formato. Los formatos todos deben ir en editable, en procesador de texto o formato editable. Y recuerden que todo debe estar completo, suficiente y claro, acorde a los requisitos de las normas previamente expuestas. Resolución 2000 para la exclusión de IVA, resolución 509 para temas de descuento en renta. Finalmente, que los formatos que ya observamos, que ya revisamos anteriormente, se encuentren diligenciados. Antes de pasar a la sesión de preguntas, es importante resaltar que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha implementado una política de racionalización y simplificación de los trámites en tres aspectos: tecnológicos, administrativos y normativos. En cuanto al tema tecnológico, los formularios en línea que hoy ya están cargados pues, en la herramienta, permiten que el usuario pueda diligenciar el formulario que es, pueda, cuando él ingrese y cuando él se enmarque en el rubro que es, los formularios que es le aparecerán inmediatamente para su completo diligenciamiento. Los pagos en línea para trámites distintos al de certificación. Recuerden que hoy el trámite de certificación ambiental para acceder al incentivo tributario no tiene costo, pero para los que sí les aplica el costo, pues ya se puede hacer a través de pagos en línea. El envío de documentos igual electrónicamente, los seguimientos y la optimización de Vital. Las administrativas en cuanto a optimización de los procesos internos, reducción de pasos, reducción del tiempo de evaluación, que esto es muy, muy importante aquí, que la autoridad ha avanzado hoy, como lo mencionaba Ángel al inicio. Hemos reducido casi en un 70% los tiempos de evaluación y expedición de los actos administrativos para que el usuario pueda acceder más fácilmente a estos. El acceso también de parte del usuario como tal a la entidad hoy es a un clic, pues digámoslo, porque ustedes y todos los usuarios a través de un simple correo electrónico a licencias@anla pueden solicitar una orientación y la autoridad no demora más de 8 días en asignar esa orientación, y esa es la clave del proceso. Evitamos reprocesos y contribuimos a que el usuario pueda entender mejor el trámite, porque sí, es
Vemos una cantidad de normas ahí, tributarias y temas complejos, dirán ustedes, o dirán los usuarios sobre todo, pero esto es más sencillo. Entonces, la orientación al usuario es clave y hemos mejorado esa orientación a pesar de las restricciones que hoy tenemos. Finalmente, la revisión normativa y las revisiones que se están haciendo para mejorar los procesos. Entonces, siguiente, por favor. Hablando de números, tenemos que hoy tenemos prácticamente un promedio de evaluación de entre 40 y 60, dependiendo de la complejidad, como ya se había hablado, cosa que antes mínimo eran 140 días hábiles que la autoridad requería para sus procesos de evaluación. Esto no quiere decir tampoco que antes pues, no se hacía una evaluación eficiente, no, es que los procesos, la simplificación de los actos administrativos, la reorganización interna, la simplificación de los conceptos, el apoyo jurídico a las verificaciones y las orientaciones que mejoran el trámite han podido mejorar estos tiempos. 70% en esta comparación respecto al año 2018. Siguiente, por favor. Entonces, ya, si gustan, entremos a la sesión de preguntas. Bueno, tenemos Gracias. Aquí... Sí, qué pena, Ángela. Tranquilo, muchísimas gracias, Carlos. Se colabora acá con la moderación mientras tanto para la sesión de preguntas y conversatorio. Entonces, pues como les indicábamos, en el chat es importante levantar la mano para si tienen algunas dudas en relación a los dos alcances que planteó hoy el equipo técnico y jurídico relacionado ya con las competencias y con el rol de las corporaciones como usuarios. Entonces, si tienen preguntas, por favor, levantamos la mano para irles dando la palabra. Y en segunda instancia, para poder compartir el material de la sesión, es importante diligenciar el registro. Y aquí queremos hacerles una pequeña claridad y es que realizaremos digamos, como la difusión de presentación a los correos institucionales de las corporaciones. Entonces les pido a la persona que nos solicitó allí compartirles a un dominio bajo Gmail, le pediría que nos compartan un correo que sea un dominio de alguna de las corporaciones para poderlo compartir. ¿Tienen alguna pregunta? Yo vi a Corpomojana con la mano levantada hace un rato. Quisiera saber si tienen... bueno, ok, mientras tanto, Corpomojana bajó la mano, pero Elvira Noreña, si quieres, iniciemos contigo. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta es, en el tema de los vehículos, ¿solo la certificación la pide el ANLA o las corporaciones también podemos hacer la certificación en el tema de renta? Frente al tema de los vehículos, de acuerdo con la normativa, es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Hay que tener en cuenta que como estos son proyectos enmarcados en el marco de metas ambientales de eficiencia energética, como requisito de la autoridad, es necesario que los solicitantes presenten ante la ANLA el certificado de la UNME que avale tales equipos. Perfecto, muchas gracias. Y otra preguntita, un proyecto puede tener, pues porque uno escucha pues algunos usuarios que pueden acceder al descuento del IVA y de la renta por el mismo proyecto. Sí, señora, es viable. Siempre, digamos que, como lo explicaba en la intervención, son diferentes los titulares. En IVA, como se señala la resolución 2000,
establece que puede ser el solicitante o junto con la entidad financiera, o como veíamos en un ejemplo, Cor Antioquia, perdón, presenta las solicitudes a través de convenios interadministrativos, a través de municipios, mediante municipios. Entonces acá los solicitantes son ellos dos. Y pues el descuento en renta sabemos que es la persona que directamente realizó la inversión, y de acuerdo al rubro, conforme a la normativa señalada, pues se debe precisar si es ante ustedes o ante la ANLA. Para complementar, perdón, Sí. para complementar un poquito esa respuesta, en cuanto a proyectos que aporten al mejoramiento de la calidad de los residuos líquidos, esto es inversiones en plantas de aguas residuales, por ejemplo, que realizan las empresas privadas o del sector industrial, exacto, como menciona Paula, pueden acceder a la exclusión de IVA gestionando la certificación en ANLA a través del artículo 424, numeral 7. Pero en el descuento en renta, entonces, esa compañía puede que no tenga un plan de saneamiento y manejo de vertimientos, porque es que recuerden que estos planes son objeto de, o los tienen, o lo gestionan ya las entidades regionales, los municipios como tal, pero entonces las industrias no lo pueden tener, entonces ya... Se supone que yo la tengo aquí apagada. Ya es la Corporación Autónoma Regional donde se realice la inversión la que evaluará esta solicitud, y el usuario tendrá que enmarcarse, por ejemplo, en un literal H, digamos, de las inversiones que aporten o proyectos encaminados al control del medio ambiente. Entonces, si vemos del otro lado, por ejemplo, a EPM accediendo a exclusión de IVA de una PETAR, también puede acceder al descuento, pero solamente en ANLA, porque EPM sí está cobijada bajo el tema de presentar un plan de saneamiento y manejo de vertimientos, un PSMB, y dentro de su plan de acción, en ese PSMB, están las inversiones de construcción, digamos, de un sistema de tratamiento. Entonces, las dos, en el ejemplo, la compañía, el sector del sector industrial puede acceder, pero en renta tiene que ir a la corporación. Si no tiene PSMB, puede acceder a los dos incentivos. Pero los que tengan PSMB pueden acceder igualmente y harán la gestión directamente en ANLA. Perfecto. ¿Puedo seguir preguntando? ¿Hay alguien ahí? Qué pena. Continúa. Bueno, ya que tocaron el tema de EPM, pues no me quedó de pronto claro. O sea, si ellos, por ejemplo, tienen una PETAR, pues ese beneficio lo tienen que solicitar ante ustedes con el plan de saneamiento o con nosotros en el tema de control ambiental. Ya me queda muy claro que para el tema de las industrias, ante nosotros se puede hacer con el tema pues de control del medio ambiente. Pero entonces, digamos un ejemplo concreto de EPM, tiene su planta, ¿no lo haría entonces ante nosotros sino ante ustedes? Si las inversiones están en el marco del plan de acción de un PSMB, tienen que ir a la autoridad de licencias, tienen que ir a ANLA a gestionar la solicitud de certificación. Si las inversiones están fuera de un marco, de un plan de acción del PSMB, tendrán que ir a la Corporación Autónoma Regional competente donde se realice el proyecto. Muy bien. Sí, última preguntita y ya, qué pena. Tranquilo. Si, por ejemplo, una empresa hizo una inversión, pero pues no ha implementado el sistema, igual ellos nos demuestran con estudios que cuando implemente el sistema va a obtener un beneficio, ahí podríamos, pues, porque igual eso les beneficia para su declaración, ¿cierto? Que eso se podría hacer efectivamente la certificación.
Tú hablas de las certificaciones previas a la inversión. No, por ejemplo, tengo un caso que estoy ahí en el tema por la pandemia. Ellos compraron la maquinaria, están en proceso de instalación, no la han podido instalar porque pues tienen problemas con sus funcionarios por el tema del COVID. Entonces, ya hicieron la inversión, pero aún no han hecho la instalación como tal del sistema. Pero ellos tienen estudios donde demuestran el beneficio pues, ambiental y todo. Entonces, como normalmente nosotros decimos, bueno, que tengan el proyecto implementado, que demuestren pues que tienen el beneficio ambiental. Es más, nosotros a veces decimos, ojalá que vaya más allá de la norma, que no solo por dar un cumplimiento pues ambiental, aunque dice la norma que no sea pues de cumplimiento para una licencia. Y nosotros en Cornare pues en lo posible tratamos de que las inversiones que presenten, ojalá sea que vayan más allá del cumplimiento normativo. Entonces la respuesta a este sería sí, exacto. No, independiente de que no se hayan instalado los equipos, tú sabes que las remociones, se pueden establecer remociones teóricas, incluso por la misma eficiencia de los equipos. En las eficiencias proyectadas podemos perfectamente acreditar que el beneficio ambiental va a ser ya efectivo luego de la instalación y va a ser el que proyecten. También recuerda que es un beneficio ambiental estimado. Este no va a ser, pues, no debe ser exegéticamente el número, la remoción de carga exacta, no tiene que ser así como tal, debe ser un beneficio estimado y de acuerdo. Ir también más allá, ir más allá al tema del beneficio que expone la norma. Entonces sí podrían y están haciéndolo bien. Bueno, muchas gracias. Entonces ya, como hemos tenido algunas empresas que quieren acceder al tema de IVA y dicen que es muy complejo, entonces por medio de este correo electrónico hacen el contacto con ustedes y pueden gestionar la reunión previo a presentar el proyecto. ¿O algún otro contacto? Yo te respondo ahí, Elvira, como usuarios externos, ellos pueden solicitar, como indicaba Luis Carlos, una orientación respecto al trámite. Sin embargo, nosotros también tenemos una estrategia relacionada con los gremios y se vienen realizando ya unas jornadas también de orientación del trámite de beneficios tributarios. Digamos que la sesión lo puedes hacer por licencias@anla, que el usuario solicite la orientación respecto al trámite, pero también tenemos el escenario relacionado con gremios. Ah, perfecto, porque es que como nosotros trabajamos mucho también con los gremios, tenemos unos acuerdos de crecimiento verde con diferentes sectores productivos y por medio de ellos, pues es que nosotros les explicamos, les recordamos para que puedan acceder a estos beneficios. Es más, las empresas que están en los acuerdos son las que más acceden a los beneficios porque son las que pronto tienen más la información. Y muchos de ellos son los que están como inquietos en que, por ejemplo, en el tema de estos vehículos, un nacional de chocolates, pues nosotros le hemos dicho, esto es ante el ANLA porque es el tema energético o entre la OMNE. Entonces ellos dicen, ay, esta vez es complejo, pero bueno, ya entonces ya me queda claro, con este correíto pues se podría gestionar con ustedes como alguna previa o una indicación pues que de pronto desde Cornare no se la podamos facilitar. O de pronto cuando ustedes estén haciendo con las agremiaciones, si de pronto pues pueden incluir los sectores productivos con los que nosotros trabajamos, sería como muy interesante para nosotros. Vale, mira, yo acá ya estoy tomando nota y hablaré con la persona encargada de gremios. Bueno, muchas gracias. Vale, Elvira, muchas gracias a ti por tu participación. No sé si alguien más tiene preguntas. Podemos levantar la manito.
Les recuerdo, por favor, diligenciar la asistencia para poder validar los correos también y poderles remitir la presentación. ¿Alguno tiene otra pregunta relacionada con la presentación del día de hoy? Yo otra, qué pena. Dale, me encanta. Bueno, como en la norma, pues no sé cómo esto ha cambiado, en alguna de ellas decía que enviar copia de la certificación antes del 31 de marzo a la DIAN y al ANLA. Eso todavía sigue vigente. O sea, nosotros hasta el año pasado enviábamos copia al ANLA, pero pues ustedes nos devolvían pues que estaban informados, pero creo que en otra resolución, o no recuerdo en qué norma, decía que solamente enviarle copia a la DIAN. Y bueno, igual dicen, normalmente la mayoría de las empresas declaran renta antes de marzo, pero hay unas que declaran en abril, entonces, o sea, nosotros podemos hacer la certificación en la fecha que sea, eso ya depende de la empresa en el momento que declaren, ¿cierto? Sí, señora, efectivamente ya esa parte de la normativa fue modificada. Nosotros, sin embargo, todas las actuaciones que emitimos siempre se las notificamos a la DIAN. Ya digamos que esa parte ya no se hace. O sea, ya no se hace a la DIAN, o sí, pues nosotros le mandamos siempre copia y las que hemos sacado en este momento se las hemos mandado copia a la DIAN. Entonces, Sí, ya no señora, se le manda. A la DIAN sí se le debe notificar. Ah, listo, Esa era perfecto. la parte que mencionabas del ministerio. Ah, listo, gracias. Y el tema de los tiempos, que por ahí en algunas de las normas decía que antes del 31 de marzo, como le digo, nosotros igual podemos hacer certificación en cualquier época del año, eso ya depende de la empresa en qué fecha declare, ¿cierto? Sí, señora. Ya digamos que cada uno de acuerdo a su calendario tributario. Bueno, muchas gracias. Vale, gracias Paola, gracias Elvira. ¿Quién más tiene alguna duda, inquietud sobre el trámite? No veo más manos levantadas. Bueno, entonces, como no tenemos más preguntas, con esta daríamos por cerrada la jornada de gestión del conocimiento, la primera de este semestre y de esta agenda de trabajo. Esperamos contar con ustedes en nuestra próxima sesión relacionada con orientación del trámite permisos fuera de licencia del componente biótico. Entonces ahí hablaremos sobre aprovechamientos forestales, cuáles son esos requisitos. Y ya te doy la mano, la palabra. Entonces, como ya tenemos otro participante, ya les indico, don Libardo, puedes intervenir. Muy buenos días. Quería hacer una pequeña consulta con respecto a los sistemas de tratamiento de aguas hervidas o aguas residuales en zona rural, como biofiltros. ¿Esos procedimientos para certificar la remoción, hay algún instructivo a nivel nacional o es, digamos, facultad de cada autoridad ambiental diseñarlos para poder acceder al beneficio a los beneficios tributarios de la certificación? Los sistemas de tratamiento individuales, como en el ejemplo que observábamos, no, eso digamos ya depende de cada entidad, de cada corporación, establecer cuál sería la línea técnica que adopten para implementar qué tipo de sistema, y ellos posteriormente, pues ya cuando lo tengan conformado o ya tengan establecido qué tipo de sistema, pues será ese el que puede acceder al incentivo. No hay una línea, no hay En, una guía nacional así como tal. en ese caso, entonces, la autoridad ambiental de cada región sería la encargada de la certificación, ¿cierto?
Para el descuento en renta, sí. Para la exclusión de IVA, recuerden que es a través de, en el marco del artículo 424, numeral 7, y la certificación la otorga la autoridad, la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias. Perfecto, muchas gracias. Ok. Listo, ¿alguien más tiene la mano levantada? Elvira, Ay, qué pena, pero es que tengo que aprovechar. Pues. tranquila, para eso es el espacio. Por ejemplo, también en la norma dice que si hay un proyecto que presenta en estas dos jurisdicciones, ¿eso lo evalúa el ANLA o es que usted allá define cuál de las dos corporaciones lo evalúan? Por ejemplo, hay un caso que se podría presentar de una PETAR que está construida en jurisdicción de una corporación y la descarga la hacen en jurisdicción, en otra jurisdicción. Entonces, ahí como, pues, ¿qué se podría hacer? ¿Quién tendría que certificarlo? Elvira, de acuerdo con el artículo 212-1855 del decreto 2205 del 2017 que reglamenta el trámite de descuento en renta, establece en el literal A que cuando las inversiones en control del medio ambiente, conservación y mejoramiento del medio ambiente comprendan la jurisdicción de dos o más autoridades ambientales, la competencia es la autoridad nacional. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, perdona, dale. Igualmente, cuando este tipo de solicitudes llega a la autoridad ambiental, se hace un análisis técnico y jurídico y si efectivamente, y resultado de ese análisis, en el ejemplo que tú expones, las inversiones pueden considerarse de que si son competencia de dos autoridades regionales, pues tomará competencia de evaluación la ANLA. Si la autoridad nacional considera de que no, solo es de una, pues devolverá a la autoridad competente de la jurisdicción donde se realiza la inversión para que haga el proceso de evaluación. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Elvira. ¿Alguna otra intervención? Angie, ¿podría hacer algún comentario adicional? Señor, cuéntame, don Jairito. Yo creo que esto es una recomendación general para las corporaciones y las autoridades ambientales, municipales, urbanas, regionales y los grandes centros urbanos, por cuanto nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, a nivel nacional, por algunos de los canales vemos publicidad de una de las corporaciones y entre las campañas que hacen publicitarias hablan de los sistemas sépticos, ¿cierto? Individuales. Y resulta que ninguno de esos proyectos nos ha llegado a la ANLA. La única autoridad que realmente nos presenta ante nosotros solicitudes de IVA es con Antioquia. Yo en un tiempo me comuniqué con ellos y les dije que mire, que son proyectos que tienen la opción de aplicar al incentivo tributario en términos de IVA. Y sin embargo no lo han hecho. Y uno ve en la publicidad que hace la autoridad que aparecen los sistemas sépticos. Por eso es bueno que todas las autoridades regionales y municipales tengan en cuenta que aquellos proyectos en que son copartícipes, bien sea porque están patrocinando estos proyectos, entonces pueden tener acceso a este incentivo. Y si uno lo vea a nivel de la comunicación que hacen publicitaria de sus respectivas autoridades, pero los proyectos no sé por qué no han accedido. O sea, sabiendo que si uno ve cuánto es el IVA, que es el 19% de cada proyecto, se representaría nuevas inversiones con ese ahorro que se podrían hacer perfectamente. Lo mismo acuérdense que las plantas de tratamiento, que ustedes también son copartícipes como autoridades en los diferentes municipios,
esos proyectos también son objeto del incentivo. Y otra recomendación que lo voy a hacer por experiencia propia que he tenido con algunas autoridades, es que en términos de renta, como eso es un incentivo que lo compartimos, resulta que he visto y vi un proyecto que aprobaron en una corporación de un proyecto, avícola, donde encontraba, por ejemplo, los sistemas de bebederos que tienen estos, y entonces yo les dije, tengan cuidado con lo que están aprobando, ¿no? Ojo. Por eso vale la pena que de pronto, si tienen dudas con algún proyecto, consulten los que nosotros con todo gusto los orientamos, porque de pronto han otorgado beneficios en términos de renta que no corresponden de acuerdo con la norma. Y lo vi, yo vi mucho ese proyecto y se lo comenté a esta persona. Le dije, tengan cuidado porque si llega a haber alguna revisión de alguna idea y van a mirar ese proyecto realmente sin tener precisamente toda la información, sino que vi el nombre del proyecto, yo considero que son proyectos que hay que mirarlos muy bien en detalle porque de pronto podemos estar otorgando incentivos a proyectos que no aplican. Entonces, una recomendación en general, ¿no? Para que si hay algún proyecto que tengan duda, pues nos consulten. Pues ya nosotros lo miramos ya más en detalle, nos mandan la información y con todo gusto les colaboramos, ¿no? Porque como es una actividad que compartimos, tanto la ANLA como ustedes en términos de renta. Entonces, y lo hago precisamente, hago énfasis en esto del IVA para aquellos proyectos que ustedes son copartícipes. Entonces, aprovechen esta oportunidad, es un incentivo que está explícito, que está ahí dispuesto para que ustedes lo utilicen, pero no lo aplican. Entonces, por favor, cualquier consultica con todo gusto y estamos para ello, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Jairito. Precisamente estos escenarios buscan lo que nos indica nuestro líder técnico en relación a que las corporaciones tengan esta información, esta claridad respecto a las competencias y los requisitos que hoy presentó Luis Carlos y Paola, y también que lo vean como una oportunidad de mayor gestión y de acceder a este trámite que, como les indicaba, pues no tiene ningún costo y que pues puede tener unos beneficios bastante importantes para los proyectos que sabemos que ustedes desarrollan en el marco pues de toda su gestión institucional. Entonces, pues muchísimas gracias por esa intervención, Geito. Creo que las corporaciones se llevan un mensaje de cercanía, de trabajo conjunto, de oportunidad para empezar como a hacer de esos usuarios más frecuentes que accedan a estas certificaciones. No sé si alguien más tiene alguna intervención. De lo contrario, les agradeceríamos que antes de Hola, retirarse... qué pena, yo tengo otra preguntita ya con lo que dijo don Jairo. Listo, ya te doy la palabra. Antes de retirarse y de esta pregunta que nos va a hacer Elvira, ¿sí? Por favor, nuevamente diligenciar lo que es el link de la asistencia para poderles compartir el material de la sesión del día de hoy. Dale, Elvira. Bueno, Jairo, no sé si este es el espacio o hacerlo más personalizado, pero sí me gustaría de pronto que como que nos ampliara un poquito más el tema del ejemplo con los proyectos avícolas, ¿sí? Pues porque igual también en nuestra jurisdicción hay muchos avícolas que hacen inversiones, entonces quisiera de pronto, si puedes, como ser más específico en el tema en el que una corporación de pronto, Cornari no podría dar ese beneficio, sino que lo tienen que hacer ante ustedes, o si en otro espacio, o qué, pues, qué pena, porque como ya estamos terminando. No, Elvira, mira, es que no es que sea competencia nuestra, porque ya está muy claro cuáles son los 4 literales específicos que son competencia en la ANLA, sino que vi un proyecto que otorgaron el descuento del impuesto en renta, y es un proyecto que me quedó a mí, pues, con la inquietud de que ese proyecto lo más probable es que no fuera un proyecto viable para otorgar ese beneficio. Entonces, por eso es que me llamó la atención y les hago esa recomendación. Si de pronto son proyectos que ustedes no lo tienen muy claro en que sí es objeto del incentivo, entonces, por favor, comuníquense con nosotros y lo miramos en conjunto y les podemos dar orientaciones porque, digamos, en renta de pronto ustedes no tienen
la suficiente experticia en ese sentido, y nosotros con todo gusto con el equipo técnico allí y el equipo jurídico les damos precisamente esa orientación, ¿no? Porque uno no sabe si de pronto están otorgando algún incentivo en términos de renta de algún proyecto, porque acuérdense que hay proyectos que nosotros inclusive los hemos negado en términos de renta, y de verdad no tiene nada que hayan accedido a hacerlo en la corporación respectiva donde está localizado el proyecto, o en la autoridad ambiental donde está localizado el proyecto, porque ustedes saben que las personas pues en ese sentido buscan por dónde mirar a ver si logran ese incentivo, ¿no es cierto? Entonces por eso es que hay que tener cuidado, porque a veces hay proyectos que hemos negado y a lo mejor los han presentado en las corporaciones, porque nosotros como no tenemos esa información. Pero eso fue por casualidad que me enteré de ese tipo de proyecto, ¿no? Que vi el nombre del proyecto y me llamó la atención, ¿no? Pero ya puntualmente, internamente, pues no tuve acceso a la información porque pues obviamente simplemente fue revisando una información que me llegó de un usuario, y cuando vi el proyecto que le aprobaron, pues eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Entonces simplemente era para eso, ¿no? Para tener en cuenta que de pronto haya proyectos que a lo mejor nosotros negamos y los pasan a ustedes. O de pronto un proyecto que, como les dije, tiene cierta dificultad o no es muy claro decir, oye, esto sí, si es un proyecto que aplica o no aplica para este incentivo, pues vale la pena que con todo gusto lo hacemos y compartimos la información, y si es el caso, si tenemos realmente el, el conocimiento perfecto de ese proyecto, porque a lo mejor anteriormente puede haber pasado por nosotros, pues con todo gusto pues lo compartimos, ¿no? Nosotros hemos compartido, me acuerdo que compartí con una autoridad ambiental, creo que fue con la CBS, me parece, que compartí una información de cómo estaban ellos justificando, por ejemplo, en ese caso fue lo contrario, fue cómo podrían justificar la negación de un proyecto. Entonces nos hicieron la consulta y nosotros ratificamos exactamente lo que la corporación había emitido en términos de la negación de ese proyecto. Nos mandaron toda la información, internamente lo analizamos y ratificamos esa información. O sea que sí estaba bien dado el concepto de negación por parte de la autoridad regional. Entonces son cositas de esas, no son detalles que vale la pena que pronto nos ayudemos. Al fin y al cabo todos somos familia, ¿no? Esa es la idea. Listo, bueno, muchísimas gracias. Con eso entonces daríamos por cerrada la jornada del día de hoy. Les agradezco a todos por su participación, por su asistencia. Esperamos que haya sido bastante productiva. Y pues ya, digamos que cerramos. Ah, ok, Catherine, un momento. Catherine, una pregunta. Catherine, dale. Adelante, Catherine. Veo que Catherine bajó la mano. No sé si no va a hacer la pregunta. No, creo que no. Nadie, mis manitos arriba, listo. Entonces, ahora sí, finalmente con esto acabamos la jornada del día de hoy. Los invitamos el próximo 25 de marzo en este mismo horario de 9 a 11. Nuestra siguiente invitación desde Azúcar se les va a llegar la invitación con el link directo para ingresar a la jornada del próximo jueves. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.